Hace algún tiempo publicamos un estudio llamado ¿Cuál fue la fe original? En este estudio menciono que en el siglo IV los cristianos y los nazarenos eran dos creencias diferentes y que los cristianos perseguían a los nazarenos. Y la historia nos dice que el Mesías Yeshua era un nazareno. Sin embargo, la historia no es suficiente. Necesitamos comprobarlo mediante las Escrituras. Y en esta oportunidad quiero que lo compruebes conmigo. Shalom y bienvenido a Israel Nazareno. Y ahora, teniendo en cuenta lo que dije antes, cabe la pregunta: ¿era Yeshua entonces un cristiano o un nazareno? El Brit Hadashah, que significa nuevo pacto o pacto renovado, y que es más conocido como Nuevo Testamento, nos dice que Yeshua, el Mesías, sería llamado nazareno, porque creció en un pueblo llamado Nazaret. Esto lo podemos comprobar en Mateo 2:23, que nos dice lo siguiente: Y vino y vivió en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta: será llamado Nazareno. Si las personas buscan esta profecía en el Tanaj, más conocido como Antiguo Testamento, en diferentes traducciones al español, es muy probable que no la encuentren, porque al traducirlo al español no es evidente o notoria para la mayoría. La profecía a la cual se refiere el verso anterior se encuentra en Isaías 11:1, que nos dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí y una rama crecerá de sus raíces. Para entender este verso, debemos reconocer quién es Isaí. Y para esto podemos leer el último verso del libro de Ruth, que nos dice que Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y entre otros pasajes tenemos otro testimonio de esto en Mateo 1:6, que nos dice lo siguiente: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Ahora, volviendo al verso de Isaías, debemos notar que nos dice que una vara saldría del tronco de Isaí. Esto es una alusión a David, que fue engendrado por Isaí, y luego de las raíces de David, es decir, de sus descendientes, crecería una rama, siendo esto una referencia a Yeshua. Entonces, lo que Isaías está diciendo es que de David surgiría Netzer. Ahora, necesitamos ver el pasaje de Mateo en arameo y el pasaje de Isaías en hebreo, y podremos ver que tienen la misma raíz. En Isaías tenemos la palabra Netzer, y en Mateo tenemos la palabra Nazareno. Por lo tanto, podemos confirmar el escrito de Mateo, que nos dice que el Mesías sería llamado Nazareno. En el pensamiento hebreo, si Yeshua fue llamado Nazareno, entonces sus seguidores también serían llamados nazarenos. Por eso, los fariseos no acusaron al apóstol Shaul de ser un cristiano, sino de ser un líder de la secta de los nazarenos. Y esto lo podemos comprobar en Hechos 24:5. Porque hemos hallado a este hombre una plaga, un creador de disensiones entre todos los judíos de todo el mundo, y un cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero, ¿por qué los fariseos dijeron que el apóstol Shaul era parte de una secta? La idea principal es que la única fe válida, es decir, la única fe verdadera y correcta, es la entregada por Yahweh a Israel en el monte Sinaí, y que todo lo demás se aleja de esa fe.
Por lo tanto, que los fariseos dijeran que Shaul era parte de una secta sería lo mismo que decir que se había alejado de la verdad. Sin embargo, Shaul entendió que no se había alejado de la verdad, porque todavía creía en todo lo que estaba escrito en la Torá y en los profetas. Y por extraño que les parezca a muchos cristianos, esto podemos comprobarlo en Hechos 24:14, que nos dice lo siguiente: Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman una secta, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Ahora, algo que quiero resaltar es que Saúl nunca dijo que él era un cristiano. Más bien, afirmó ser un israelita y dijo que todavía creía en todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Esto es algo que la mayoría de los cristianos no pueden afirmar con honestidad. Aunque la palabra secta puede referirse a un culto, en la mayoría de los casos se refiere a una sección de algo más grande. La cristiandad, por ejemplo, puede dividirse en diferentes sectas, como lo son la católica, la protestante, la ortodoxa, entre otras. Y dentro de estas sectas hay todavía más sectas. Por ejemplo, dentro del protestantismo están luteranos, bautistas, metodistas, pentecostales y otros. Irónicamente, los miembros de algunas sectas consideran herejes a los miembros de todas las otras sectas. Este tipo de pensamiento también lo encontramos en las Escrituras. El judaísmo es igualmente excluyente y fragmentado. Los judíos ortodoxos forman la secta más grande, pero también hay judíos conservadores, reformistas, caraítas, hasídicos y otros. Los judíos ortodoxos consideran a todas las otras sectas como herejes, y lo vemos reflejado en Hechos 24:5, pasaje que leímos anteriormente. Para comprender mejor esto, las Escrituras nombran a los grupos de personas de acuerdo con sus actitudes y creencias, es decir, los etiqueta según sus espíritus. Esta es la razón por la cual las mismas sectas todavía existen en nuestros días, tal como existían en el primer siglo, solo con nombres diferentes, dado que los mismos espíritus están todavía rondando hoy. La secta de los fariseos del primer siglo son conocidos ahora como judíos ortodoxos. Los judíos caraítas de hoy, a su vez, descienden de la secta de los saduceos. Los helenistas del primer siglo, también llamados judíos griegos, son similares a los judíos reformistas de hoy, porque tienen el mismo espíritu. Y como veremos más adelante, los judíos mesiánicos rabínicos de hoy son como los fariseos que creyeron, nombrados en Hechos 15:5. Ahora quiero hablarte un poco más de quiénes son estos grupos hoy en día, porque nos será útil para comprender otras cosas más tarde. La Escritura nombra a las personas según sus creencias y su manera de vivir. Por ejemplo, el pueblo de Israel se llama Israel porque cree en el Elohim de Israel. Sin embargo, la mayoría de las veces que leemos acerca de los griegos o helenistas del Pacto Renovado, no es una referencia a los griegos étnicos, sino a judíos menos devotos que obedecieron al invasor en lugar de obedecer a Yahweh. Alrededor de 200 años antes de Yeshua, el rey Antíoco invadió Judea y ordenó a todos los israelitas que olvidaran a Yahweh y adoraran a los dioses griegos. Los que le obedecieron, incluso parcialmente, comenzaron a ser llamados griegos o helenistas por los judíos israelitas, como un término despectivo, porque habían adoptado las costumbres y tradiciones griegas.
La referencia histórica de esto la tenemos en Primera de Macabeos 1, que nos dice lo siguiente. Además, el rey Antíoco escribió a todo su reino para que todos fueran un solo pueblo, y cada uno dejaría sus leyes, y todas las personas acordaron conforme al mandamiento del rey. Y muchos de los israelitas consintieron en su religión, y sacrificaron a los ídolos, y profanaron el Shabbat. En los siglos XVII y XVIII era común nombrar a las personas según su fe. De esta manera surgió el judaísmo reformista. Los judíos reformistas dicen que está bien mezclar la fe y están abiertos a escuchar acerca de otras religiones. Este es el mismo espíritu de los griegos del primer siglo, y esta puede ser la razón por la cual los fariseos se preguntaban si Yeshua iba a enseñar entre los griegos fuera de la tierra, conforme nos dice Juan 7, 34 y 35. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá éste para que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Probablemente el cristianismo surgió entre los judíos helénicos, pero lo que necesitamos ver es que la Escritura no nos etiqueta de acuerdo con nuestra genealogía, porque Yahweh no se preocupa por nuestra herencia genética, sino por nuestros corazones. Es también por esto que Yohanan Hammadbil dijo a los fariseos y a los saduceos que su sangre no era garantía para ser salvos. Mateo 3, versos del 7 al 9. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su inmersión, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En la actualidad se cree que hay una diferencia entre ser un israelí y ser un israelita. Para ser un israelí, es decir, para vivir en la tierra de Israel, se necesita el papeleo del Estado. Sin embargo, para ser un israelita, uno simplemente debe convertirse al culto del Elohim de Israel, como lo hizo Ruth, conforme podemos comprobar en el capítulo 1, versos 16 y 17 del libro que lleva su nombre. Pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim mi Elohim. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Irónicamente, mientras Ruth se convirtió en una israelita en el momento que prometió lealtad al Elohim de Israel, si llegara hoy a la frontera de Israel sin los papeles del gobierno, probablemente sería rechazada. Esta clase de distinción no existe en la Escritura, ya que en las Escrituras vemos que la manera en que tú adoras a Elohim y cómo tú te identificas a ti mismo determina lo que eres, y así es como eres llamado. Teniendo todo esto en mente, notemos entonces que el apóstol Shaul se autoidentificó como un israelita, un seguidor del Elohim de Israel, y no como un cristiano. Esto lo comprobamos en 2 Corintios 11:22, que nos dice así. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son de la semilla de Abraham? Yo también. Además de esto, Shaul dijo a los judíos en Roma que Elohim no había desechado a su pueblo Israel, porque él también era un israelita. Vamos a comprobarlo. Digo entonces,
¿Elohim abandonó a su pueblo? Ciertamente no, porque yo también soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Luego, cuando Shaul fue llevado a Roma, los judíos allí querían oír hablar de la secta nazarena de la fe israelita, en lugar del cristianismo sin Torá. Hechos 28-22. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. La diferencia entre la fe nazarena original y el cristianismo sin Torá tiene mucho que ver con lo que podría llamarse comúnmente como celo por las tres L's, por su traducción del inglés. Estas tres L's son la tierra de Israel, la lengua hebrea y la ley de Moshe. El celo por estas tres cosas es algo que tienen en común todos los nazarenos, siendo que cada nazareno se aferra celosamente a su herencia en la tierra de Israel, la lengua hebrea y la ley de Moshe, porque, como se explica en el estudio, la Torá, un contrato matrimonial, los nazarenos entendemos que la ley de Moshe es un pacto matrimonial entre nosotros y Yahweh, lo cual tenemos que obedecer si queremos ser parte de la novia del Mesías. En contraste, la Iglesia cristiana enseña que la ley ya no está vigente, lo que los excluye del compromiso a las bodas del Cordero, mencionada en Apocalipsis 19, 7 y 9. Por este motivo, si Yahweh así lo permite, la próxima semana publicaremos en video el estudio sobre la Torá como un contrato matrimonial, con el propósito de que más personas entiendan la importancia de guardar la Torá como prueba de nuestra fe. Shalom.